a las felicitaciones a los padres. Que tengan un lindo tiempo en familia hoy. Oro al Señor para que me dé su gracia para realmente poder compartir la palabra y que esta palabra pueda ser guardada en nuestros corazones. Amén. Estamos continuando con nuestra serie de Hechos. Hemos venido predicando así sistemáticamente, capítulo por capítulo, y vamos a seguir hasta terminar el libro. Hoy vamos a continuar con eso en este día, ¿no? Pero lo que quería mencionarles es que la porción que ocurre, o sea, que vamos a tocar hoy día, en la que vamos a tocar, ocurre algo similar, algo que, cuando estábamos compartiendo la predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, en el capítulo 13:50, ahí vemos que un patrón que se da, ¿ya? O sea, que muchos judíos y gentiles creyeron en el Evangelio, y los judíos que no creyeron levantaron persecución contra Pablo y Bernabé en ese momento y los sacaron de la ciudad, ¿ya? Luego vamos a seguir viendo, o sea, recordando un poquito, anteriormente cuando hemos visto esta porción de Hechos 14:19, donde estaba la predicación en Listra, ya vemos que igual algunos judíos hicieron una multitud y peor, o sea, apedrearon a Pablo y prácticamente lo tuvieron por muerto, lo dejaron por muerto. La palabra dice que lo arrastraron fuera de la ciudad, ¿no? O sea, literalmente lo estaban jalando de los pies o de las manos, no sé, pero fuera como para llevar a enterrarlo. Y después ahí lo rodean los discípulos y Pablo se levanta, ya entra a la ciudad y al día siguiente sigue predicando, ¿no? O sea, va a otra localidad. Y así, tanto Pablo con Bernabé en un principio, y vamos a ver con Silas luego, a pesar de la persecución que tenían de los judíos, ellos tenían una carga genuina y continuaban compartiendo el evangelio a judíos, ¿no? También en el capítulo 16, cuando vimos en Filipos, vimos que después de predicar el evangelio y la conversión de Lidia, ¿se acuerdan? De la esclava, del carcelero, ya vemos que se establece la primera iglesia en Macedonia, ¿no? Estamos entrando a Europa ya, ¿no? Y aunque fueron azotados Pablo y en este caso con compañero con Silas, ¿ya? Y tratados como malhechores por las autoridades, ellos continuaron adelante, ¿ya? Dejando realmente una iglesia que, se ve que fue una iglesia generosa y que apoyó económicamente a Pablo para el surgimiento de otras iglesias, básicamente, ¿ya? Y ahí les animo que cuando vamos leyendo Hechos, por ejemplo, ahí hacían referencia a la carta de Filipenses, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? O sea, ese amor de los filipenses hacia Pablo y que continuó, digamos, incluso le mandaron un hermano, ¿no? Que tenía un nombre así un poquito especial, Epafrodito, ¿se acuerdan? O sea, para ministrar sus necesidades, para apoyarlo, para ayudarlo, ¿no? Bueno, ahora, aquí en realidad también surgen unas 3 preguntas, ¿ya? ¿Por qué hay creyentes
que son capaces de arriesgar sus vidas por Pablo y sus compañeros, ¿no? Como ese Epafrodito, ¿no? O sea, en el capítulo 12 se puede ver eso en Filipenses, ¿no? Gente que arriesga su vida por Pablo, ¿no? ¿Y por qué hay judíos no creyentes que actúan como actúan? O sea, ¿qué los hace actuar así? ¿Y por qué Pablo persiste, ¿no?, en llevar el evangelio a los judíos? Bueno, la pregunta también, de alguna forma, también nos alcanza a nosotros. O sea, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿No? Y vamos a tratar de responder con esta porción bíblica a esas preguntas. Ya la porción bíblica que vamos a ver ahora es Hechos 17, del 1 al 15. Ya son 15 versículos, pero son llenos de enseñanza. Ya, el título que le he puesto a esta enseñanza es 2 ejemplos de dar y recibir el evangelio: Tesalónica y Berea. Así que les animo en esta caminata, ya en este viaje que vamos a hacer ahora. Bueno, ¿de qué forma están estructurados esos 15 versículos? Lucas describe en forma muy similar lo que ocurre en las 2 ciudades. Y en realidad se puede agrupar en 2 puntos, ya con 3 acápites, lo que ocurre en cada una de esas ciudades. El primer punto es predicación en Tesalónica. Y ahí vemos en el acápite 1:1, predicación del evangelio en Tesalónica, de los versos 1 al 3, vamos a ver. Y el acápite 1:2, respuesta de los creyentes de Tesalónica, el verso 4. El 1:3, persecución de los judíos no creyentes, versos 5 al 9. Y ahora nos vamos al punto 2, ¿no? Predicación en Berea, en esa otra ciudad. Y ahí vemos en el acápite 2:1 la predicación del evangelio en Berea, verso 10. 2:2, la respuesta de los creyentes de Berea, vamos a ver en el versículo 11 y 12. Y como 2.3 vamos a ver persecución de los judíos no creyentes de Tesalónica, ya versos 13 al 15. Entonces, bueno, ya les digo, la estructura está muy similar y vamos a poder seguirla muy fácilmente. Pero a manera de proposición, ¿ya?, yo quiero que recuerden la siguiente oración. Le he mencionado en alguna oportunidad, ¿ya? Y yo pienso que es muy importante. Dice, conforme pensamos, actuamos. O sea, lo que está en esta cabecita se lleva a la acción. Conforme pensamos, actuamos. ¿Ya? Recuerden esa oración. Bueno, ahora, un poco para que nos ubiquemos en la escena nada más antes de entrar ahí, inmediatamente vamos a entrar a la porción. Para que podamos ubicarnos en el ámbito en que se desarrolla estos, les voy a dar una información. Los judíos habían quedado dispersos por el mundo, ¿no? En diferentes ciudades del Imperio Romano. Y el griego era el idioma comercial, ¿ya? Y los romanos se habían ocupado de construir carreteras, ¿ya? Construir carreteras que conectaban las ciudades, una con otra. Había unas vías famosas y que conectaban las ciudades principales. Como vamos a irlas mencionando en el texto. Ahora, ¿qué permitió eso? ¿Ya? Permitió, o sea, teniendo un lenguaje común y teniendo una carretera o unas vías de comunicación, realmente el evangelio tenía piedra libre para ir adelante, ¿ya?
y bueno, a lo largo del imperio, ¿no? Y para alcanzar a personas de diferentes etnias, ¿no? O sea, muchas personas de diferentes pueblos habían quedado sojuzgados por los romanos. Entonces había gente de diferentes lugares ahí dentro del imperio. Ok, con eso en mente, vamos al punto 1. Bueno, predicación del Evangelio en Tesalónica. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la predicación del Evangelio en Tesalónica del 1 al 3. Y paso a leer esos versículos. Voy a leer en LBA. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, fíjense, estamos caminando por esa carretera, ya por esa vía. Llegaron a Tesalónica, casi eran como 3 ciudades en línea, divididas por unos 50 kilómetros, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Bueno, quiero animarles a algo. O sea, bueno, cuando vemos así una porción, nos fijaremos en la gramática que se usa, ¿ya? Y una de las claves a veces son los verbos. O sea, porque nos dan pautas de dónde está poniendo énfasis el autor. ¿Me comprenden? Vamos a hacer ese ejercicio con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que dice que hacía Pablo acá? Dice, explicando en el verso 3, ¿ya? Y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Miren, yo vería que este es como el verso principal de este texto, así que ténganlo muy, muy claro en mente y yo lo voy a volver a leer. O sea, Pablo durante 3 sábados ya estaba en esa sinagoga a esos judíos explicándoles y presentando evidencia de que era necesario de que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Ya? Bueno, en realidad aquí están Pablo, Silas y está Timoteo. Están viajando cientos de kilómetros con un solo objetivo, predicar el Evangelio. ¿Ya? Y un poco respondiendo a esa pregunta de por qué iba primero a los judíos, Pablo, podemos decir que, bueno, Jesús lo hizo así. Y también Jesús hizo así con sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando los entrena? A esos 70, primero los manda a los judíos, ¿no es cierto? A la casa de Israel. Y el Señor también hacía de esa manera, ¿verdad? Bueno, Pablo tenía una carga muy grande por los judíos, a quienes inicialmente quería darles, o bueno, que Dios les había dado sus promesas. ¿Ya? Él mismo era judío, ya, aunque tenía nacionalidad romana. O sea, Pablo nació en Tarso y estaba eso bajo Roma, y por eso tuvo la nacionalidad de primera mano, ¿no? Entonces él era judío y también romano, por nacimiento. Y realmente, si se toman ustedes un tiempito, algún momento, y hemos estudiado ese libro, y ven Romanos del capítulo 9 al 11, van a ver la carga que tenía Pablo por los judíos. En algún momento dice, desearía yo aunque sea hacer maldición para que sean alcanzados ellos, ¿me entiendes? O sea,
Pero léanlo, lean para que vean un poquito de dónde sale esa pasión de Pablo por los judíos, ¿no? Y van a poder comprender por qué iba primero donde ellos. Aunque estaba siendo maltratado, aunque estaba siendo perseguido por algunos de ellos. Recuerden, como pensamos, actuamos. Había un móvil en Pablo que lo direccionaba en ese sentido. Bueno, en el verso 2 se nos dice, y aquí comienzan a entrar los verbos, ¿ya? Que él discutía con ellos basándose en las Escrituras. O sea, era un diálogo fácil. O sea, esta mañana David estaba enseñando algo, pero no estaba discutiendo con ustedes, ¿no? Probablemente después se dan las discusiones, ¿no? Y hay un diálogo, pero dice discutía con ellos basándose en la Escritura. Ahora vemos que Pablo había sido educado en una orden muy estricta como ser los fariseos. Ya en algún momentito él nos da como su currículum ahí. Él había sido entrenado a los pies de un maestro que es muy reconocido, llamado Gamaliel. Ya se lo nombra en la Biblia también. Él actúa en algún momento. ¿Ya? Y él conocía muy bien las Escrituras. Y eso le facultaba a discutir con los judíos en base a las Escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿en qué radicaba la discusión? O sea, ¿por qué estaba discutiendo? Lo que yo quiero que ustedes tengan en mente es que estos judíos dispersos y sojuzgados por los romanos, ya estaban bajo sus botas, ya estaban sojuzgados ahí y estaban esperando realmente al Mesías. ¿Quién era el Mesías? El que los iba a liberar de esa opresión, ¿verdad? Y se había profetizado en la Biblia que en un momento iba a venir ese Mesías y realmente, ese rey iba a estar sobre todos los otros reyes. Ya, y se iba a restaurar el reino de Israel. Pero esa es una parte de lo que decía la Escritura, ¿no? En la Escritura se habla de un Mesías que primeramente iba a sufrir, ¿ya? Y luego, sí, de un Mesías que va a reinar, ¿verdad? Otra vez, vayan a la Biblia, lean Isaías, del capítulo 40 hacia adelante, hasta el final. Y ahí van a ver, habla sobre el siervo, ¿ya? Y sobre el Mesías sufriente. Entonces ahí se puede mirar. En Daniel es más complicado, pero también en Daniel se lo menciona. Entonces se menciona estas dos áreas. Bueno, eso es lo que discutía Pablo, eso es lo que les mostraba y les presentaba. En base a las Escrituras les decía, esto dicen las Escrituras, ¿verdad? En la primera parte del verso 3 dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. O sea, en la cabeza de un judío era imposible que el Mesías sufriera, menos que padeciera, ¿ya? Pero Pablo les demostró, ¿no? Que no solo había sufrido, se había muerto y había resucitado de entre los muertos. Como hemos visto en otras partes, Pablo con seguridad les estaba citando los salmos, o sea, como el Salmo 22. Lean el Salmo 22.
Ya, es un salmo hermosísimo. Léanlo, o sea, revísenlo. Pero ahí van a mirar realmente a Jesús en la cruz. ¿Ya? O vayan a los profetas y sí, lean a Isaías 53. Y ahí hay una descripción así tan clara de lo que pasó realmente en la cruz, ¿no? De su padecimiento, del padecimiento del Señor, ahí en la cruz, ¿verdad? Y también, bueno, una de las cosas favoritas, y Pablo la citaba, porque él ha hecho referencia en otros lugares que hemos visto, el Salmo 16, 10, donde se habla de que el Señor no lo iba a dejar en la tumba, que iba a resucitarlo, ¿verdad? Entonces, en todos esos lugares vemos que sí, el Mesías efectivamente iba a sufrir, pero también iba a resucitar de entre los muertos. Ahora, en la segunda parte del verso 3, y aquí está como un punto muy clave de este texto, dice: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Wow, o sea, aquí está haciendo, realmente está conectando la persona de Jesús, el Jesús de Nazaret, que ellos habían escuchado, ¿verdad? Con el Cristo, con el Mesías, ya anunciado. Es que ese era el punto que había que conectar. Bueno, es increíble, y alguna vez les he dicho, traten de buscar ese libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Ya, y se van a fijar cómo este hombre se ocupa de mirar cómo cientos de profecías se cumplen en la persona de Jesús. ¿Ya? La probabilidad de que eso ocurra es altísima. Pero lean y revisen un poquito eso. Bueno, eso es lo que estaba haciendo acá Pablo. Estaba conectando a la persona de Jesús con el Cristo, diciéndole que Jesús es ese rey anunciado, descrito. ¿Y descrito dónde? Lo hemos escuchado también en el Salmo 2. Ya habíamos escuchado hablar de eso a Pablo, ¿verdad? Y también en el Salmo 110. Ya dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿No es cierto? Y bueno, ese que ha resucitado y que está ahora sentado a la derecha del Padre, y que ha de retornar en gloria para sojuzgar a las naciones, ¿no? Aquí realmente Pablo les estaba explicando y presentando evidencia de todo, de la encarnación, de la vida, de la muerte, de la resurrección, ya de la ascensión de Cristo. Ahí les estaba dando el evangelio en pleno. Y seguramente en su corazón él estaría orando para que estas personas entiendan esto, ¿no? Y que el Espíritu Santo toque esas vidas y alcance esos corazones, ¿verdad? Bueno, y eso también tenemos que hacer nosotros ahora. Es importante que les expliquemos a las personas, que les hablemos, para que en un determinado momento realmente esos corazones sean tocados por Dios. No, nuestra labor es dar el evangelio. La soberanía de Dios es escoger a quien Él quiere, ya, y alcanzar a quien Él alcanza. Esa es la parte del Señor. Amén. Bueno, ahora veamos en el Acápite 1.2 la respuesta de los creyentes de Tesalónica.
verso 4, respuesta de los creyentes de Tesalónica. Dice verso 4, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres principales. Miren, dice una multitud, o sea, muchos judíos y muchos griegos se juntaron acá, ¿verdad? Ahora, aquí vemos en la eficacia de la palabra, ¿no? Dios trajo a muchos judíos y muchos griegos a su reino en ese momento, ¿no? Y también está resaltando, o sea, Lucas pone mucho detalle. Dice, y unas mujeres principales. ¿Ya? ¿A qué se refiere? O sea, bueno, tal vez esposas de autoridades, de gente importante dentro de la ciudad, ¿no? Reconocidas en su ámbito social. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y eso nos lleva a entender también un poco el móvil de por qué actúan esos judíos que no creen. ¿Ya? Veamos el verso, ahora los versos 1 al 3. En la capítulo 3, persecución por los judíos que no creyeron. ¿Ya? Entonces vemos un primer bloque, el Evangelio los toca y vienen. Y se unen a Pablo y Silas. Pero aquí hay otro grupo. ¿Ya? Aquí hay otro grupo. Verso 5. Pero los judíos, dice, llenos de envidia. Ya, miramos esos detallitos. Dice, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizando una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Verso 6, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Fíjense esa frase, es muy simpática. Estos que han trastornado al mundo han venido acá también, ¿no? Eso es lo que están diciendo. Verso 7. Y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren, o sea, miren ese punto. Verso 8. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Bueno, aquí vemos un grupo de creyentes como Jasón que también arriesgaron sus vidas por Pablo y Silas. Probablemente los escondieron en algún lugar, ¿ya? Pero a ellos los arrastraron, dice, ante las autoridades, ¿ya? Y al final terminaron sacándoles dinero. Ahora, realmente esta frase, dice, con razón decían de Pablo y Silas, estos que trastornan al mundo están acá. ¿Ya? O sea, Pablo y Silas les habían cambiado sus paradigmas. ¿Ya? Les estaban cambiando todo su manera de pensar. Les estaban diciendo que el Mesías ya vino. Eso es lo que les estaba diciendo. A esta tierra, y que se hizo hombre, y que vivió una vida recta y justa y pagó por nuestros pecados, muriendo en la cruz, y de esta forma nos redimió. Y que Dios no lo dejó en la tumba, sino que lo resucitó de los muertos, y que ahora está sentado a la derecha del Padre como Rey, y que ha de venir por segunda vez para juzgar a todo hombre. Bueno,
Les estaba cambiando toda su forma de pensar a estos hombres. ¿Ya? Bueno, las escrituras también tienen que cambiar nuestra forma de pensar. ¿Ya? Siempre recuérdense Romanos 12:2, que transformemos ya nuestro pensamiento, que no nos adecuemos realmente a la forma de pensar del mundo, que cambiemos conforme a qué, conforme a la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que cambiar a veces también nuestra forma de mirar el mundo. Ya traemos muchas tradiciones y aún en el ámbito religioso, si quieren ustedes, lo llamamos así entre comillas. En una congregación tenemos algunas prácticas, en otras, y muchas veces arrastramos esas cosas y las imitamos y las replicamos. Pero necesitamos confrontar eso con la palabra. ¿Ya? Es por eso que estamos tomándonos el tiempo para estudiar las Escrituras. ¿Ya? Ahí está la importancia de la teología sistemática y de revisar y de estudiar. ¿Para qué? Para mirar conforme a la palabra, ¿verdad? Nosotros también estamos igual en medio de un mundo caído, donde vemos tanta injusticia, vemos enfermedad y dolor como consecuencia del pecado, ¿verdad? Y igual que esos hombres, quisiéramos que eso pase, que ya pare, digamos, ¿no? Pero, bueno, entendemos que Dios es soberano. Hoy día hemos hablado de eso, y que es rey, lo hemos cantado hoy día, ¿eh? Y está en el trono, y va a venir por segunda vez, ¿ya? Y eso nos da esperanza, nos da otra perspectiva, nos hace mirar de una forma diferente, ¿ya? Y así realmente podemos hallar consuelo muchas veces, ¿no? Bueno, Jesús está en el trono hoy y está intercediendo por nosotros, ¿ya? Y Él es todopoderoso y Él es dueño del tiempo y a Él podemos confiarle nuestras vidas, ¿no? A ese nuestro Señor que realmente tiene cuidado de nosotros hoy, y bueno, que un día va a retornar y ahí va a parar toda injusticia y va a ser secada toda lágrima, ¿verdad? Y necesitamos hablar también de estas verdades a la gente. Hay mucho dolor allá afuera, hay mucho sufrimiento, hay mucha oscuridad, hay mucha mentira, ¿ya? Pero nosotros somos hijos de luz y tenemos que llevar estas verdades a la gente. Amén. Bueno, aquí hay unos 3 aspectos que quisiera resaltar en esto que hemos leído. O sea, el texto nos dice que esos judíos, y aquí se refiere en realidad a los que no creyeron, se llenaron de envidia por la conversión de esa gran multitud de griegos temerosos de Dios y de muchas mujeres principales. Ya, ellos no tenían en su corazón las cosas de Dios o de Cristo. Ya, ellos estaban preocupados porque estaban perdiendo poder, y de repente hasta economía, ¿ya? Y su influencia en la ciudad. Eso es lo que les importaba a ellos en realidad. Como pensamos, actuamos, ¿no es cierto? También dice que obtenida fianza, dejaron libre a Jasón. Pero en realidad, más que una fianza solamente,
y una prohibición para Pablo era una garantía de que Pablo no retornara a esa ciudad. Ya le estaban poniendo un candado realmente a Pablo, acusándole de ¿qué? De sedición contra el César. Ya era un cargo así muy fuerte. Le estaban diciendo que estaban contraviniendo los decretos del César. Ya, bueno, al decir que había otro rey. Ese era el punto, ¿no? Bueno, Jesús lo puso claro cuando estuvo en medio de nosotros y cuando hablaba con Pilato, ¿no? Le decía, mi reino no es de este mundo, ¿no? Y le preguntaba, ¿eres rey? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Ya? Y estaba inscrito ahí arriba, como su cargo, ¿no? Y es rey. Y está sentado en el trono. Él es rey. ¿Ya? Bueno, ahora vemos que esto fue un tropiezo para Pablo. ¿Ya? ¿Y dónde lo podemos apreciar? Otra vez, tarea para la casa. Lean o escuchen Tesalonicenses. Ya, yo tengo una aplicación y la pongo y escucho y en menos de una hora puedo escuchar todo Tesalonicenses, ¿no es cierto? O sea, vayan adelante, aprovechen su tiempo al ir al trabajo, al caminar. Hay en Tesalonicenses, bueno, 2:18, Pablo está diciendo de que varias veces ha tentado de ir a Tesalónica, pero dice, Satanás no me ha permitido. Bueno, este era el punto. O sea, estaba vetado jurídicamente para poder llegar y entrar, digamos, a ese lugar. Ya, pero no se quedaba quieto. Él mandaba a Timoteo. Vean el amor que tiene, ¿no? ¿Y por qué quiero pedirle que lean la carta de Primera Tesalonicenses, básicamente? ¿Ya? Por el amor que tenía Pablo hacia esta gente. Para nosotros, bueno, dice 3 sábados, bueno, parece un tiempo corto, ¿no? Pero cuánto amor ha tenido con esas personas, cuánto contacto y cuánto él quería hacer un seguimiento de esas vidas, porque estaba consciente de que esa gente había sido traída al reino y era parte del pueblo de Dios y quería cuidarla, ¿no? Y en esa carta ustedes van a poder ver el amor, ¿no? Y todas las cosas que hace Pablo por esas personas de Tesalónica. Bueno, lo que pasa también es que si bien lo sacaron de la ciudad, llevó fruto el evangelio, ya, y realmente muchas personas quedaron en ese lugar. Ahora, hasta aquí hemos visto qué es lo que ocurrió en Tesalónica, ¿ya? Y quiero ponerles simplemente un pensamiento. Alguna vez lo pongo así como una ilustración. Le he preguntado a las personas, ¿cuántos martillazos se necesita para meter un clavo en una madera? ¿Ah? Creo que por acá está el hermano Walter, a ver qué nos diga. Depende de nuestra madera, ¿verdad? O sea, hay maderas que son duras,
Ya, yo conocía unas, le llamaban chonta o sangre de toro, no sé qué nombres tienen por acá, ¿eh? Y hay otras como con las que yo hacía avioncitos, ¿eh? La madera balsa, ¿no? Que así con la mano se puede atravesar, ¿verdad? Bueno, esta gente de Tesalónica sí, eran cabezaduras. ¿Ah? O sea, Pablo tuvo que meter muchos martillazos, pero con mucho amor lo hizo. ¿Ok? Ahora, pasemos un poquito a ver qué es lo que ocurre en Berea. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que ocurre en Berea. Y otra vez, pongan atención al lenguaje y al uso de verbos acá y cómo se está describiendo esta parte. Entonces vamos al punto 2, predicación en Berea, a la capítulo 1, predicación del Evangelio en Berea, y vamos a leer el verso 10. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. A ver, pónganse en la situación. Ya los han tenido que esconder, estaban ocultos. ¿Ah? A los otros los han llevado a la corte. Los hermanos los han cuidado y los han llevado a salvo. ¿Ya? Pero han viajado por lo menos 50 kilómetros. ¿Ya? ¿Y a dónde han ido? A la sinagoga de los judíos. Ok, a ver, nos ponemos a pensar, este Pablo no entiende, ¿no? O sea, aquí lo corretean y de vuelta se va a meter otra vez a la sinagoga de los judíos. Pero ya hemos comprendido qué había en el corazón de Pablo, ¿verdad? No es que no aprendía, ¿eh? De él podemos aprender tanto. Pero veamos ahora cómo Pablo acá enseña en ese lugar. Versos 10 al 12, vamos a ver la respuesta de los creyentes de Berea. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y dice, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Bueno, cuando nos está diciendo que eran más nobles, o sea, en comentarios se nos explica que era gente de mente más amplia. Ya no eran tan cerrados como en Tesalónica. Ya, pues se nos dice que recibieron la palabra con solicitud. O sea, estos tenían hambre ya de escudriñar las Escrituras y un deseo de estudiar. Recuerden, Pablo iba los sábados, pero ¿qué está diciendo acá? Escudriñaron diariamente. O sea que si bien escucharon a Pablo ese sábado, todos los otros días lo deben haber estado correteando. ¿Eh? A ver, Estito, explícame, o muéstrame esta partecita, o si no, ¿será cierto? Revisaremos a ver si es que lo que dice él es correcto. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que esta gente lo hacía también de una manera inteligente. Recibían una enseñanza de Pablo y verificaban diariamente la Escritura para ver si eso era real, si era lo correcto. ¿Ya? Ahora en el verso 12 vemos el resultado, ¿no? Muchos judíos, griegos, hombres y mujeres de distinción creen y se establece una iglesia allá, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, ¿piensan ustedes que deberíamos aprender algo de estos hermanos de Berea?
con seguridad, ¿verdad? O sea, mucho. Debíamos aprender mucho. Sobre todo por ese amor y esa diligencia y ese celo por las Escrituras. Ok. Bueno, vámonos a la ilustración. Comparando a los hermanos de Berea, ¿qué tipo de madera eran? Suavita, ¿verdad? Muy noble como para ser trabajada, ¿no? No eran duros, sino eran realmente dóciles y ávidos de la palabra, ¿verdad? La pregunta nos llega a nosotros, ¿ah? ¿Qué tipo de madera somos? Cada uno responda, no al que está a su lado, por favor. Bueno, la cosa no acaba ahí. Vamos a la capítulo 2:3. Persecución de los judíos no creyentes de Tesalónica. Fíjense, pero ¿acaso no estábamos en Berea? ¿Ya? Leamos. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Verso 14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que se fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Bueno, qué diligencia, ¿no? De estos judíos que no creían. Otra vez 50 kilómetros viajaron, ya, de Tesalónica a Berea, para hacer otra vez una turba y hacerlos sacar, ¿verdad? Ahí se ve igual, como piensan, actúan. O sea, estos hombres tenían una motivación y valores equivocados. Ya ellos creían algo y por eso es que actuaban así. Seriamente creían esto, por eso viajaron esa misma distancia para botar a Pablo de Berea. Dice, pero los hermanos de Berea cuidaron de ellos. Ya se enteraron de eso y cuidaron de ellos. Cuidaron de Pablo. Pablo era el objeto en realidad. Y Pablo cuidó de la iglesia al dejar a Timoteo y a Silas por un tiempito ahí. ¿Ya? Vemos ahí una correspondencia de amor, ¿no? Y otra actitud de parte de estos hermanos de Berea. Ellos han cuidado de Pablo. Ya no lo llevaron por la carretera principal, lo sacaron hacia abajo, hacia el mar, y lo hicieron, y se lo llevaron realmente a Atenas. Bueno, queridos hermanos, recuerden, como pensamos, actuamos. Pablo tuvo una pasión por alcanzar a los judíos dispersos a cualquier costo, porque estaba identificado con la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel. Y Pablo tenía claro el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, alcanzando a los gentiles. Y gracias, nosotros somos gentiles, ¿no? Gracias a Dios, porque hemos sido alcanzados. Y aquellos que escucharon la palabra de Dios, por su gracia, vinieron a ser parte de su pueblo, ¿no? Y a cumplir el propósito del Señor. Bueno, así también ocurrió hoy, queridos. Realmente oremos al Señor para que el Señor tenga misericordia. Tenga misericordia de nuestras familias. Tenga misericordia de nuestros amigos, queridos, tal vez.
que no conocen a Dios. Tenga misericordia de esta ciudad en la que vemos cosas tan terribles cada día, ¿verdad? Oremos de esa forma y ustedes acompáñenme orando por un momentito ahora. Padre, gracias. Pon en nosotros un corazón y una mente, Señor, que busque hacer tu voluntad. Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, Él todo el tiempo, permanentemente, buscaba hacer tu voluntad. Concédenos esa gracia y llénanos de tu pensamiento. Llena nuestro corazón de tu palabra, Señor, para pensar como tú piensas, Señor, para sentir como tú sientes, Señor. Por favor, Señor, bendice esta comunidad y esta ciudad, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Bueno, quiero que cantemos ahora. Creo que esa del Rey está muy buena. A ver si le pueden ubicar bien la letra ahí. Y para los que vengan el próximo domingo, nos vemos en Atenas. ¿Ok? Es una de las porciones más lindas que hay en esa carta, así que por favor revísenla, véanla, mírenla. O sea, hagan su tarea, vengan con esa porción ya leída para que la disfrutemos juntos. Señor les bendiga, queridos. Amén, hermanos. Nos pondremos de pie entonces y cantemos al Señor. David. Cantemos al Señor entonces. Contempla, Dios de majestad, coronado en gloria.
sobre todo es rey. Desde su trono, sobre todo es rey. Amén. 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 Que realmente podamos ver eso. El Evangelio avanza, son diferentes lugares. Hoy pudimos ver 2 pantallazos diferentes. El Evangelio igual avanza el día de hoy acá, pero Él sigue siendo el Rey. Por sobre todas las cosas, Él sigue siendo Rey. Amén. Dios realmente ayúdanos a recordar eso. Ayúdanos a comprender y a vivir sabiendo que tú reinas, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un pequeño espacio a los niños que quieren festejar a sus papás. Así que aquí les vamos a dar un espacio. Alista en cámara, video. ¿Ya? Bien, muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de poder presentar ahora un especial. Queremos, como escuela dominical, poder honrar a cada padre. Agradecemos por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por el trabajo que hacen. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar. Tenemos unos versículos a cargo de los niños. ¿Ya? 1, 2, 3. Ya. He aquí Jehová, herencia de Jehová. Son los hijos cosa de estima, el fruto del vientre. Salmo 127, 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y eso somos. Primera de Juan 3. A mi querido papá. Papá es un hombre muy especial. Me cubre con su cariño, me entrega su alegría, su fuerza y su corazón. Tiene